Soy Cintia Gómez Pérez y les voy a hablar acerca de la progresión 1 titulada Literatura como Arte. Cuando hablamos de literatura como arte nos referimos a que no solo se trata de escribir por escribir, sino que es usar las palabras de una manera especial, como si fueran pinceles o notas musicales, así como el pintor que crea cuentos, el músico que compone canciones, el escritor crea mundos usando las palabras. La literatura nos hace sentir, imaginar, pensar, pueden hacernos llorar, reír, enojar e incluso hasta cambiar de opinión. Y no importa si se trata de un cuento, novela, poema, lo importante es cómo se cuenta, no solo qué se cuenta. A lo largo del tiempo la literatura ha ido cambiando porque también cambian las ideas, las sociedades y las personas. De ahí nacen las corrientes literarias, que es el medievo, clasicismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, naturalismo, costumbrismo, vanguardias y modernismo, que son como modas o formas de escribir que marcan diferentes épocas. Cada corriente tiene su propia onda, sus temas favoritos y su propio estilo. Y así con el paso del tiempo, la literatura se ha ido transformando, adaptándose a las épocas pues que van pasando, pero siempre buscan emocionar, expresar y conectar con las demás. En pocas palabras, la literatura es arte porque convierte las palabras en emociones, ideas, belleza. No solo cuenta cosas, sino que las hace sentir y por qué. Si no, eso sigue siendo tan poderoso sin importar cuántos años pasen. Mi nombre es Marisa Mondragón y yo les vengo a presentar la progresión 2 titulada Marcas de Literariedad. Las marcas de literariedad son las características que distinguen a un texto literario de un texto normal. Estas marcas incluyen el uso estético del lenguaje y también incluye las figuras retóricas. Son más que nada connotaciones y también se incluye la creatividad. Estas marcas no solo tratan de informar, sino también como de causar emociones, alguna reflexión. Estas también están conformadas por la función poética, que se enfoca en cómo dice algo más que en cómo se dice. En esta función, el lenguaje se utiliza de forma artística, cuidando el ritmo, la forma de la sonoridad y el estilo. Es fundamental en los textos literarios como el poema, como las novelas y como los cuentos. También se encuentra la connotación. La connotación es el sentido simbólico o emocional que una palabra puede tener, además de su significado literal. Por decir un ejemplo, sería rosa. No solo distingue una flor, sino que también puede connotar amor, belleza o pasión. Este tipo de significados enriquece al lenguaje literario. La polisemia. La polisemia es la existencia de varios significados en una misma palabra. Por ejemplo, el banco. El banco tiene tiene dos significados, que puede ser un banco financiero o un banco donde tú te puedes sentar. Esto permite pues como jugar con las palabras y pues así. Luego están las figuras retóricas, que son recursos estilísticos o expresivos que embellecen el lenguaje literario, que algunos ejemplos pueden ser la metáfora: tus ojos son el mar; la hipérbole: te he llamado 1000 veces; también la personificación: el viento cantaba entre los árboles. Estas figuras aumentan la riqueza del texto y también provocan diversas interpretaciones. La verosimilitud. La verosimilitud es la apariencia de verdad dentro de una obra literaria. Aunque el texto sea ficticio, trata de dar como esa lógica en ese texto para que el lector o lectora se pueda pues como que le ayude a que se identifique con la historia y acepte como posible dentro de su propio universo. La progresión 3 titulada Contextos de producción y recepción de una obra literaria.
El contexto de producción se refiere al conjunto de circunstancias históricas, sociales, culturales y personales que rodean al autor al momento de crear la obra literaria. Las características es la época histórica. Influye en los temas, valores y el estilo del autor, por ejemplo, el romanticismo, el realismo, etc. Situaciones sociales y políticas, las guerras, revoluciones, sistemas políticos o problemas sociales que pueden marcar el contenido de la obra. También tenemos la cultura del autor, las creencias, costumbres, religión, las tradiciones del entorno que influyen en la visión del mundo para el autor. Las corrientes literarias, el autor puede estar influido por un movimiento estético o ideológico que puede ser el modernismo, el vanguardismo, etc. Luego tenemos el contexto de recepción. El contexto de recepción se refiere a las condiciones en que una obra literaria es leída, interpretada y valorada por los lectores a lo largo del tiempo. Sus características es la época del lector. Cada género interpreta una obra de forma distinta según sus propias ideas y valores. Lugar y cultura del lector, la nacionalidad o el contexto cultural que pueden cambiar la interpretación o el impacto de una obra. Conocimientos y forma del lector, el nivel educativo o la sensibilidad literaria que influye en la comprensión de la obra. Y por último tenemos los cambios sociales, que lo que en una época fue polémico, prohibido o revolucionario puede ser aceptado o normal en otra. Yo soy Pamela y les voy a explicar la progresión 4, la cual trata del género narrativo. Esta es una categoría literaria en la cual se agrupan obras que cuentan historias por medio de la narración. La estructura está conformada por el inicio, el nudo clímax, que es el punto de la historia donde se muestra la problemática, y el desenlace. Los subgéneros narrativos son el mito, que es una narración fantástica acerca del origen de alguna sociedad, el mundo o los fenómenos naturales. La fábula, el cual es un relato que tiene como fin dejar una enseñanza, suele tener animales para dejar dichas enseñanzas. El cuento, el cual es una narración breve que tiene pocos personajes. Y la leyenda, el cual es una narración fantástica que tiene como bases un lugar real. En la progresión 5 nos habla del género poético, el cual son composiciones poéticas o poemas, como son normalmente conocidos, los cuales se escriben en verso y expresan sentimientos y emociones del autor. Los subgéneros poéticos son el oda, elegía, eloga, canción, soneto, epigrama, caligrama, haiku, poesía en prosa y poesía experimental. Los elementos formales de la poesía son verso, la estrofa, el metro, el número de sílabas que hay en un verso, a eso se refiere el metro. La rima, el cual es una semejanza entre las últimas sílabas de los versos de una misma estrofa. Y el ritmo, el cual es otro elemento formal y es la musicalidad que produce cada verso. La progresión 6, titulada Género dramático. El género dramático es un tipo de texto literario que está creado para ser representado en un escenario mediante el diálogo entre personas. Los subgéneros dramáticos está la tragedia. La tragedia se desarrolla una historia triste y dolorosa. Puede tener un final fatal o triste. Luego tenemos la comedia. La comedia trata de transmitir esa felicidad hacia el público. Luego está el drama, que muestra conflictos realistas, combinando lo serio con lo cotidiano. Luego tenemos la tragicomedia, que tiene combinado lo que es la tragedia con la comedia. Luego tenemos el melodrama, donde se exagera mucho las emociones, las expresiones, y los sentimientos con personajes muy buenos o malos.
Y luego tenemos la estructura externa del género dramático. Es la forma visible y organizada en que se presenta la obra. Está presentada en actos. Ya pueden ser grandes, pueden ser grandes divisiones de la obra, generalmente son 2 o 3. Luego tenemos las escenas, que son cambios dentro del acto según entren y salgan los personajes. Luego tenemos los cuadros, son cambios en el espacio de la escenografía, aunque no cambien los personajes. Luego están las acotaciones, que indicaciones del autor sobre movimientos, emociones, luces o sonidos. En la progresión 7 se nos habla de las características internas de los géneros literarios. El primero es el narrador. Es quien relata los sucesos y es el guía de la historia. Es el conducto por el cual el autor y el lector se unen. Y existen 4 tipos de narrador, los cuales son el narrador omnisciente, el narrador objetivo, narrador protagonista y narrador testigo. Los personajes son quienes realizan las acciones de una narración y existen 3 tipos de personajes. El protagonista, que por lo regular la historia gira en torno a él y es el que se muestra más en la obra. El secundario, apoya a los personajes principales para que puedan desarrollarse. Y el incidental, la intervención de es limitada en la obra y ayuda también al personaje principal a desarrollarse. El espacio es el lugar donde ocurren los sucesos narrados. Existe el espacio abierto y el espacio cerrado. El tiempo es el momento en el que ocurren dichos sucesos. Esto se define de acuerdo con el orden en el que se narran los hechos. La progresión 8, titulada La creación y recreación literaria. Como su nombre lo dice, la creación es cuando tú creas algo desde cero. Ya puede ser un poema, una novela, un cuento, cualquier tipo de texto literario. Esto tiene que ser empezado desde cero, que salga de tu imaginación, que todo sea como de ti, que puede ser incluso algo que te pase día a día y pues que sea tuyo. La recreación literaria. La recreación, como lo dice, es la recreación que se toma una obra y se adapta a una nueva manera. ¿Qué queremos decir con esto? Que tú, un ejemplo, puedes tomar una obra de teatro, pero la adaptas o la transformas a una nueva. O sea, puede tener como el mismo trama, pero cambiarle, por decir, personajes, algunos diálogos, que no sea exactamente lo mismo. Y pues eso sería algunas diferencias de la creación y la recreación. Es que pues la creación es original, nace desde cero. El autor inventa toda la historia, los personajes, el estilo, y la recreación se basa en una obra que no existe y el autor adapta, interpreta o transforma algo que ya está creado. Progresión 9, la socialización de la creación literaria. La literatura no solo nace en la cabeza de una sola persona, aunque muchas veces nos imaginamos al autor solo frente a la libreta. Lo cierto es que escribir también puede ser una actividad social, compartida y colaborativa. A eso se le llama socialización de la creación literaria. Y ocurre cuando los textos dejan de ser algo privado para convertirse en algo que otras personas puedan leer, comentar, transformar o disfrutar en grupo. Este tipo de creación tiene varias características importantes, que es la colectividad, porque implica la participación de varias personas, la interactividad, que los autores que socializan tienen la oportunidad de recibir y dar consejos, la flexibilidad, que se puede organizar en diversos lugares y a través de cualquier medio, la creatividad, que conecta a los autores construyendo una comunidad. En pocas palabras,
La socialización de la creación literaria es lo que le da vida a la literatura más allá del autor. Es cuando las historias comienzan a circular, a inspirar, a cambiar y a disfrutar. Crear y leer. La literatura se vuelve algo vivo, abierto y compartido. En una prepa donde las apariencias lo son todo, Julieta Martínez reinaba con likes y selfies, pero aquel lunes llegó alguien que no buscaba seguidores, sino sentido. Bienvenido a la prepa Cuauhtémoc. ¿Hay poesía? Solo en los comentarios de Instagram. ¿Viste al nuevo? Dicen que viene de Oaxaca. Otro más que quiere entrar al club de los populares. ¿Y si no? ¿Y si solo quiere conocer? Da igual, no tengo tiempo para chicos raros. A veces el silencio dice más que 1.000.000 de historias en redes, y en biblioteca, el nuevo y la reina comenzaron a escucharse de verdad. ¿Qué escribes? Nada que subiría a TikTok. ¿No tienes redes sociales? Tengo palabras, son menos tóxicas. Todos creen que me conocen por lo que ven. ¿Y tú te conoces? No sé, a veces solo actúo para agradar. Yo creo que eres más que likes, mucho más. Pero el amor sin permiso no siempre es bienvenido, y los que no entienden, atacan. ¿Qué haces cerca de Julieta? Hablo con ella como cualquier persona. Ella no es cualquier, es mía. No soy de nadie. Relájate, macho alfa, ya no estás en la secundaria. Ya basta, todos a dirección si siguen con esto. ¿Ves lo que provocas? ¿Te arrepientes de hablar conmigo? ¡Jamás! En la azotea, lejos de la presión, 2 adolescentes se conectaron sin wifi. Mi mamá dice que si me meto en problemas otra vez me cambia de escuela. A mí me quieren mandar a clases extracurriculares, me vigilan hasta el celular. Si nos desconectamos un rato, tú y yo sin likes, sin miedo. ¿Están seguros? No, pero estamos juntos. Y así, entre rumores y críticas, Romeo y Julieta eligieron algo que pocos se atreven: amar sin filtros, sin permiso y sin etiquetas. ¿Y si el mundo no nos entiende? Que aprendan, nosotros ya lo hicimos.